Buenas, profesora. Nuestra ponencia va a estar dirigida por Cristi Leitón, José Daniel Rivera y mi persona, Yuri Gadea Flores, con el tema que se está haciendo en Costa Rica para el manejo de desechos sólidos. La generación de residuos sólidos a nivel mundial está creciendo a un ritmo acelerado, según el Banco Mundial. Se estima que la generación de residuos sólidos urbanos a nivel mundial crecerá más o menos como un 70% en el año 2025 y en Costa Rica aumentará alrededor de un 119% según el Banco Mundial del 2018. Todos los residuos sólidos que se generan en América Latina no es reciclado, y ese es el problema, porque a veces no tenemos fondos, no hay organizaciones destacadas para poder tratar los desechos sólidos en nuestro país. Los residuos sólidos y el reciclaje. Aquí tenemos unas definiciones muy importantes para poder entender esta parte. La Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, 2010, define a los residuos como aquel material sólido, semisólido, líquido y gas. Esto es con respecto a generador y poseedor de que se requiere deshacer de él, ¿verdad? Y que puede o debe ser valorizado o tratado responsablemente en su manejo por sistema de disposición final. Esto es según el material que sea, ya sea papel, residuos orgánicos, ya sea envases, vidrio, madera. Eso depende del material, ¿verdad? Existe gran variedad de plásticos que han sido de igual manera clasificados según la composición que estos tengan. El problema que se está dando es con el manejo de residuos sólidos, es la ausencia de apoyo al mercado de reciclaje, falta de sistemas de recolección de parte de las empresas compradoras de materiales, ausencia de tecnologías, problemas municipales, ¿verdad? Porque no hay un apoyo, no hay organizaciones interesadas en el tema, son muy pocas en nuestro país que están iniciando el tratamiento de desechos sólidos usando diferentes composteras, por ejemplo. El desinterés de los ciudadanos, muy importante. Nosotros mismos somos los que estamos llenando todo nuestro medio ambiente de basura. La falta de equipo para el manejo y tratamiento de los residuos y la falta de sitios de transformación. ¿Cuál es la situación entre los rellenos sanitarios y vertederos en Costa Rica? Vamos a tener estas dos definiciones. Los vertederos son conocidos como basureros al aire libre, ¿verdad? Se definen como instalaciones permanentes cuyo propósito es el confinamiento de residuos de forma descontrolada, por lo que se da la producción de gases lixiviados que contaminan el suelo y las aguas. Como podemos observar ahí un poco en la imagen, el desastre que el indebido tratamiento de los restos sólidos que tenemos. Los rellenos sanitarios son obras de ingeniería que permiten la disposición final de los residuos sólidos, confinando a la menor superficie posible, de los cuales se cubre con capas de tierra diariamente, de manera que estos residuos no tienen contacto con el suelo ni las aguas subterráneas o superficiales. Se cree que esta es la forma más acertada que tenemos para poder tratar los desechos sólidos, la cantidad de basura que llega a nuestras diferentes localidades. Por ejemplo, acá cerca de la comunidad está un botadero, y lo que se realiza es esta forma: los rellenos sanitarios, el tratamiento de la basura. Entonces todo lo entierran y lo viven removiendo.
pero anteriormente se estaban como vertederos al aire libre donde la gente se exponía, ¿verdad? A ir a reciclar, ir a traer cosas, ir a juntar cosas que aún servían, entonces se inundaban en la basura, ¿verdad? Eh, buscando cosas que podían reutilizar. Todas las municipalidades de nuestro país están en la obligación de brindar el servicio de recolección de basura, ¿verdad? Cumpliendo con lo establecido con la ley para la gestión integral de residuos. Entonces, en esta parte, todas las municipalidades tienen el deber de recolectar la basura. Más sin embargo, queda por fuera los materiales como baterías, aparatos electrodomésticos, que eso estamos llenos de basura, el cobre, el hierro, el bronce, el acero, las latas, ¿verdad? Y residuos orgánicos, estos no son recolectados por las municipalidades. Entonces, el impacto es grande, el impacto es sobrenatural. Ya eh, los recursos que tenemos, que antes que son irrenovables, ¿verdad? Como el agua, como eh, todo nuestro ambiente. Entonces, el 98% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de residuos sólidos se debe principalmente a la descomposición anaeróbica de los residuos orgánicos, dado que la captación y residuos de relleno sanitario, al descomponerse estos residuos en estas condiciones, generan grandes cantidades de metano. Entonces, si estos residuos se gestionaran mediante un compostaje, el cual es su proceso aeróbico, se genera eh, menos dióxido de carbono. En nuestro país actualmente producimos muchísimo más desechos de los que logramos reutilizar y reciclar. Todos los días realizamos prácticas como ir a la pulpería, al supermercado, traemos bolsas, botellas, empaques y luego no sabemos qué hacer con ellas. No tenemos una verdadera educación ambiental que nos diga que debemos separar los desechos y organizarlos según su categoría. Si nosotros desechamos solamente aquellos que son verdaderamente ya desperdicios, no estarían tan contaminados nuestros ríos, nuestros lagos, nuestras montañas, nuestras quebradas, nuestros bosques. ¿Por qué? Porque estaríamos reciclando la gran parte de estos desechos. Se dice que en Costa Rica tenemos una producción creciente de residuos sólidos que alcanza las 4.000 toneladas diarias. Se desconoce el paradero final de la casi cuarta parte de estos residuos. El resto de los residuos son gestionados en rellenos sanitarios o botaderos que en muchos casos se encuentran en procesos de cierre técnico. Producimos cada vez más residuos y no tenemos la capacidad para gestionarlos. Los estudios de composición de residuos indican que un poco más de la mitad de estos son compostables, mientras que una tercera parte son valorizables, por lo que el 14% de nuestros residuos, o solo 560 toneladas diarias, deben ser depositadas en rellenos sanitarios o vertederos. La gestión ineficiente de los residuos implica grandes problemáticas ambientales y económicas y sociales. Ahora veamos qué está haciendo nuestro país para concientizar a las personas a darle un mejor trato a los residuos, ¿verdad? Que se producen día con día. Entre esos tenemos la Ley 8.839 y la Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos. En el año 2010 se aprobó la Ley de Gestión Integral de Residuos, la cual responsabiliza a las municipalidades de la gestión integral de los residuos generados en su cantón y a todos los actores que intervienen en el ciclo de vida útil del producto cuando se convierte en residuos, tales como las fábricas, importadoras, comerciantes, distribuidores, entre otros.
Asimismo, en el año 2010 fue lanzada la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos, la cual representa un cambio de paradigma en el tema de manejo de los residuos de nuestro país, adoptando una perspectiva preventiva y distributiva en la responsabilidad compartida por parte de su gestión entre todos los actores de la sociedad de manera extendida, pero diferenciada, induciendo la adopción de procesos sostenibles de producción y consumo, así como el manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos que se generan en los procesos postindustrial y postconsumo. Entonces, estas políticas o estas leyes lo que vienen a hacer es que las personas concienticemos y veamos que los residuos que producimos día con día es responsabilidad de todos y que todos tenemos la responsabilidad de separar los desechos, reutilizar y desechar solamente aquello que verdaderamente no se utiliza, con el fin de lograr un menor impacto en el ambiente y por ende disminuir la contaminación que producimos a nuestro medio ambiente. La gestión integral de los residuos sólidos lo que nos viene a decir es que no todos los desechos se pueden clasificar como basura, que la mayoría de los desechos se pueden volver a reutilizar. En sí, es el Plan Nacional para la Gestión Integral de los Residuos, que se establece en el diseño y propuesta de práctica de una estrategia nacional de reciclaje, misma que en su sentido más amplio e inclusivo se ha denominado una estrategia nacional de separación, recuperación y valoración de los residuos, y que se compone de los 5 ejes temáticos a saber. Como el primer eje temático tenemos mecanismo para armonizar el sistema de separación de residuos en el ámbito nacional. El eje temático 2 nos indica que es un mecanismo para armonizar el sistema de recuperación de residuos en el ámbito nacional. Como eje temático 3, fortalecimiento del sector de recuperación y recuperadoras de residuos. Número 4. Bolsa virtual para la comercialización de residuos valorizables. Y número 5. Herramientas para la valorización de los residuos, es decir, el ciclo de vida de los productos y sus materiales. Entonces, este plan de gestión integral de los residuos sólidos nos viene a dar como un eje de concientización para ver que no todos los desechos se catalogan como basura, ¿verdad? Sino que nosotros debemos conocer un poquito más de los productos y verles en qué más se pueden utilizar. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre los principios orientados de la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valoración de Residuos. Estos son, número 1, la responsabilidad compartida. Esta gestión integral de los residuos es una responsabilidad social y esta requiere la participación conjunta, coordinada, diferenciada de todos los productores, importadores, consumidores, gestores de residuos, tanto públicos como privados. Número 2, tenemos la responsabilidad extendida del productor. Tanto los productores o importadores tienen la responsabilidad del producto durante todo el ciclo de vida de este, incluyendo la fase postindustrial y postconsumo. De número 3 tenemos la internalización de costos. Esta es la responsabilidad del generador de los residuos sobre su manejo integral y sostenible, así como asumir los costos que esto implica, en proporción de la cantidad y calidad en cualquier de los residuos, de estos residuos que él genera. Número 4 tenemos la prevención de la fuente. Esta es la generación de residuos. Esto nos habla de que la generación de residuos debe ser prevenida prioritariamente en la fuente y en cualquier otra actividad. Número 5 tenemos el precautorio. Esto es cuando existe un peligro de daño grave o irreversible. La falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de las medidas eficaces en función de los costos. Esto para impedir la degradación del ambiente o de la salud.
Número 6 tenemos el acceso a la información. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información que tengan las instituciones públicas y las municipalidades sobre la gestión de residuos. Y número 7, que se debe informar. Las autoridades competentes y las municipalidades tienen la obligación de informar a la población por medios idóneos sobre los riesgos e impactos a la salud y al ambiente. Pues estos están asociados a la gestión integral de los residuos. Vamos a hablar sobre la coordinación y articulación nacional de construcción del diseño de Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valoración de Residuos. Esta nos habla de que es un proceso de construcción y diseño de la ENSRV. Esta se concibió desde la planificación de la misma como un proceso altamente participativo y consultivo. De la misma manera, el proceso de implementación exige la participación, coordinación, articulación nacional de los diferentes sectores y actores sociales relacionados con la gestión de residuos en el país, bajo el principio de las responsabilidades conjuntas pero diferenciadas que tengan la población y los diversos sectores que tengamos en la gestión integrada de los residuos valorizados y los no valorizados. Luego tenemos los componentes de la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valoración de Residuos en ejes transversales. El componente número 1 es el mecanismo para armonizar el sistema de separación de residuos en el ámbito nacional. Este componente define los criterios básicos de separación de una manera sencilla y viable para todos los involucrados, con el fin de facilitar los procesos educativos de la población en general y los procesos lógicos de los generadores y gestores, acelerando el paso hacia una gestión integrada de los residuos a nivel país, tanto como lo estipula la Ley 8.839. La Amarilis en el 2019 nos habla de que si nosotros queremos cambiar un patrón de consumo, se debe entender qué es lo que se quiere cambiar, analizar cómo ha consumido y cuál es la propuesta que lo va a consumir, crear un esquema o proyecto de cambio que quiera ejecutar su patrón de consumo, plantearse metas realistas de cambio, generar objetivos claros y específicos y, por supuesto, que sean manejables, que se puedan ejecutar. Trazar un plan de acción que le permita ponerse hacia el cambio y pues dejamos aquí pues un mensaje que recuerde que el cambio actitudinal implica voluntad y regularidad, pero sobre todo responsabilidad consigo mismo y conciencia en la meta. Nosotros nos basamos en estas referencias del Ministerio de Salud del 2021 y lo que nos decía Marilis y Carolina nos dio datos también bien interesantes.